¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a tocar un tema muy particular y en esta ocasión voy a hablar solo 30 minutos. Voy a hablar de un tema que ha estado siendo muy controversial, muy llorado, muy criticado. Es el tema de los diezmos y las ofrendas. La gente está sufriendo porque no tienen un conocimiento claro, una información clara de qué sucede con la parte del diezmo y la ofrenda. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la realidad de las cosas conforme al diezmo y las ofrendas? Gracias por acompañarnos. Y pues como les digo, el día de hoy voy a hablar este tema en particular. Voy a abordar 3 puntos. Número 1, vamos a abordar lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a abordar lo que dice el Nuevo Testamento. Y también vamos a abordar la cultura y la tradición del por qué damos, hacemos, solicitamos, pedimos, administramos en un templo o en una iglesia de cierta forma o de cierta manera. ¿Por qué a ciertas personas les causa molestia el tema del diezmo y la ofrenda? ¿Y por qué a otras personas les es fácil ser atentos a esta parte de este tema? Para comenzar, quisiera dar el primer argumento. Entonces, yo llegué a recibir críticas de personas que me decían, es que en la iglesia se habla mucho de diezmo y ofrenda, ¿ok? O es que en la iglesia se habla mucho de dinero. ¿Alguna vez escuchaste ese comentario, esa aseveración de parte de alguien? Que en la iglesia se habla mucho acerca de dinero, ¿no? Y me lo expresaban como una queja, como diciéndome, es que no debe ser, como quien dice, no debe ser. Y mi argumento siempre fue sencillamente decirles, bueno, la mayor parte de tu semana, ¿qué haces? O la mayor parte de tu día activo, ¿qué haces? ¿Cuántas horas al día trabajas? No, pues 8. ¿Cuántos días a la semana? 5. O sea, trabajas 40 horas durante la semana y el sábado 4. O sea, trabajas 44 horas a la semana. ¿Para qué? No, pues para ganar dinero. Oh. O sea, tú me estás diciendo que trabajas 44 horas a la semana por dinero, lo cual está bien, pero estaba mal que alguien te hable de finanzas o de dinero en la iglesia por 5 minutos. Ese es el primer argumento. Creo que hace sentido. Entonces, ese es nuestro argumento de inicio, ¿no? Queramos o no, toda la vida estamos ligados al dinero. Es como que el camino a seguir. Y una de las razones, les voy a ser sincero, una de las razones por las que a muchas personas les molesta dar diezmo y ofrenda es que piensan que ser pastor o ser líder espiritual es fácil. La gente piensa que estar a cargo de una congregación, que estar a cargo de un movimiento, que estar a cargo de una agrupación, que es muy fácil, que es nada más pararte a hablar y recibir dinero. Eso es lo que la gente piensa. Y otro tipo de personas piensan que no es justo, porque qué tal que como es tan fácil hacerlo, pues ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque a mí no me dan dinero por hablar. Así es como inicia el dilema. Básicamente eso, y sobre todo, segundo argumento del 10. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, está tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Dame, hijo mío, tu corazón. Y donde está tu tesoro, ahí es donde pones tu corazón. Significa sencillamente que el lugar en donde tú estás gastando el mayor de tu dinero, ahí es donde está tu verdadero corazón. Chispa, se tenía que decir. Lo siento, tenía que decirlo. Piensa en dónde gastas más dinero. Solo piensa
¿En qué en tu vida, si haces algún presupuesto o algo, piensa en qué es en lo que gastas más dinero? ¿En qué pones tu tesoro? Y te vas a dar cuenta que ahí es donde realmente está tu corazón. Dios es sabio y Él sabe que el corazón está ligado a las cosas que más queremos y apreciamos en la vida. En este caso es el dinero. Y es por eso, en muchas ocasiones, cuando se toca ese tema del dinero en la iglesia, muchos patinan, se vuelven locos, se molestan, no quieren seguir escuchando. Ahora sí, dichos los dos primeros argumentos, vamos a dar el último y el tercer argumento. Dice la Escritura en Deuteronomio que le entreguemos a Dios lo primero de lo primero, para que aprendamos a temerle. Y la palabra temor en esa fracción del arameo significa reverenciarlo. Temerle es reverenciarlo, pero dice, para que aprendas a temerle al Señor, entrégale lo primero de lo primero. Eso dice Deuteronomio. Y después dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a ligarlo, vamos a juntar este tercer y último argumento de apertura y encontrarnos en medio, que dice que si yo tengo el temor de Dios, lo voy a manifestar, ¿sí? Cuando yo le doy a Él lo primero, mi corazón. Pero como le doy mi corazón, donde está mi corazón está mi tesoro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Fuertísimo, ¿no? Porque si no tengo un corazón entregado a Dios, jamás voy a entregar mi tesoro. Donde está mi tesoro está mi corazón. Ese es el tercer argumento. Ojo, pongan mucha atención. ¿Dónde está mi tesoro? Está mi corazón, ya lo hablamos. Ahora, este tercer argumento habla. El temor a Dios se manifiesta cuando le doy lo primero de lo primero. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, pero también nuestro tesoro que está ligado al corazón, Dios abre sabiduría para nuestras vidas. El comentario clave para entrar en materia. Clave para entrar en materia. ¿Qué sucedía? Los israelitas no recibían la revelación de Dios en el desierto. Ojo con lo que les voy a decir. No podían recibir la revelación, no se les abría, no se iluminaban. No se iluminaban si no se quemaba antes las ofrendas y los sacrificios que traían. ¡Ay, papá! Eso está bueno. Y ahí está manifiesto el poder, ¿sí? ¿Qué es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más atesoras? Ese es tu tesoro. ¿Qué es lo que más atesoras? Y en esa fracción específica de la Biblia habla del dinero. ¿De acuerdo? Así que tranquila. Donde pones tu tesoro, tus tesoros, ahí pones tu corazón. Entonces a los israelitas no se les abría, no se les revelaba la presencia de Dios, no se les revelaba el fuego que caía del cielo, no se les revelaba la luz que iluminaba el lugar santísimo en total oscura, cubierto por capas de 30 centímetros de pieles de zorro. No se les iluminaba si no se entregaba lo que se debía dar a Dios. Tercer argumento terminado. Vámonos a la sesión. Vamos a entrar en materia. Entremos en materia. Ya quedamos claro que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Ya quedamos claro que hay que darle nuestro corazón al Señor. Ya quedamos claro que trabajamos 44 horas a la semana por dinero y no nos debe doler hablar 5 minutos de dinero. Ya hablamos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el temor a Dios se manifiesta cuando le reverenciamos y le damos lo primero de lo primero, que es nuestro corazón. Entremos en materia. Diezmos y ofrendas. Los diezmos y las ofrendas fueron instaurados hasta el antiguo pacto, el inicio del pacto con Moisés, pero ya se ejecutaba antes de que fuera instaurado el primer pacto. ¿What? ¿Qué? Sí. Leemos en Génesis, por supuesto.
a Abraham, entregó los diezmos a Melquisedec. Melquisedec es una teofanía de Jesucristo. El ángel del Señor acampa sobre sus hijos y el ángel del Señor en el arameo habla de la teofanía de Jesucristo viniendo. Es el que vio a Abraham, con el que comió a Abraham. Es el ángel que le dijo que Sara tendría un hijo. Es el ángel de Jehová que acampa. Esa es la teofanía de Jesucristo, que era el Cordero inmolado desde el principio, el alfa, el principio, el final, alfa y el omega, desde el principio. En el principio el verbo Jesús estaba con Dios, Dios estaba con él. Jesús es desde el principio. Jesús no apareció cuando nació de la Virgen. Ojo. Jesús no apareció por primera vez cuando nació de la Virgen. No, señores. Jesús es desde el principio. Mira, 3 principios. Génesis, en el principio creó Dios. Juan 1, en el principio era el verbo. Primera de Juan 1, estas cosas que en el principio fueron. O sea, esos 3 principios están hablando y haciendo una referencia tajante, infalible, de que Jesús estaba. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque dice que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué es Salem? Salem es la ciudad santa de Jerusalén celestial. Por si no lo sabías, hay una ciudad, Salem. Se está refiriendo a Salem, que es la Jerusalén celestial. Es la Jerusalén que dice Apocalipsis, que va a descender del cielo cuando los cielos sean nuevos y la tierra nueva. Es la Jerusalén que vio el apóstol Pablo en el tercer cielo. Es la Jerusalén que vio el rey David, por donde aprendió a tener un corazón como el de Dios y a generar la adoración y la alabanza que escribió en los salmos que él escribió. ¿Va? Entonces Abraham le entrega a Melquisedec, que es teofanía de Jesucristo, rey de Salem, de la Jerusalén celestial, y se cumple Apocalipsis. Ojo, el Apocalipsis ya se cumplió desde Abraham. ¿What? ¿Qué? Apocalipsis ya se cumplió desde Génesis. ¿Cómo es esto posible? Nadie me está poniendo atención. Ya vi que no me están poniendo atención. Exacto, ¿por qué? Porque es que Apocalipsis se está cumpliendo desde el Génesis. Porque está aseverando que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, de la Nueva Jerusalén después de su segunda venida. ¡Wow! El que era, el que es y el que ha de venir. No, hombre, esto está pasadísimo. El que era, el que es y el que ha de venir. Jesucristo, teofanía, el ángel del Señor en la tierra, delante de Abraham, rey de Salem, la Jerusalén celestial, la Jerusalén que va a ser bajada del cielo, colocada en los cielos nuevos y las tierras nuevas, donde Jesús va a ser el rey, es el rey. Y desde ese momento la Biblia en Génesis, delante de Abraham, le está diciendo: Rey de Salem, aquí están los diezmos. Y le entregó todos los diezmos, dice la Biblia, hasta sus bisnietos. ¡Ay, papá! Le entregó así de lana. ¿Por qué? Todavía no estaba el nuevo pacto. Todavía no aparecía el honrarás al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Todavía no aparecía Zacarías diciendo que infaliblemente diezmarás y no le robes al Señor y que hay alimento en su casa. O sea, todavía no aparecía nada de eso. Vámonos más para atrás. Caín y Abel. ¿Qué hicieron? Ay, pero es que la gente daba frutas, verduras y cosechas. Claro que daban frutas, cosechas, porque no existía el dólar, señores, no existía el dólar. O sea, hello, no existía el dólar. ¿Qué iban a dar? O sea, iban a venir al presente de hoy, comprar dólares, irse al pasado y poder entregarlo en dólares. No. Porque se diezma indefectiblemente como hacían los fariseos. Fíjense bien, ahora vamos al Nuevo Testamento. Como decían los fariseos, ellos diezman hasta el eneldo y el comino.
¿Qué? O sea, los fariseos diezmaban hasta lo que les regalaban. Los fariseos no solo diezmaban su salario, diezmaban lo que vendieran, diezmaban si vendían una casa, diezmaban si alguien les hacía un regalo, diezmaban, o sea, estos cuates obedecían, por eso eran fariseos, señores. Pero se les olvidaba lo más importante: el amarás al Señor tu Dios. Por eso cuando le preguntan, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Chicos, les voy a repetir la Torá. Denme chance que les repita la Torá, que ya se las di en el monte, pero se las repito una vez más, pero se las voy a hacer un poquito más reducida para que reciban algo, no por ley, sino por corazón. Ama al Señor, y ese es el primer mandamiento. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en lo que ames al Señor, vas a obedecerle y dejar que ahora el Paracleto, el Espíritu Santo, opere en tu vida y guíe tu vida. Wow. Muy bien, ellos diezmaban todo. Caín y Abel entregan ofrenda, no entregan dólares porque no había dólares. Entregaron el tesoro. ¿Qué tal? El tesoro, de su tesoro lo mejor, de sus tesoros lo mejor. ¿Por qué Dios aceptó la de Abel y no la de Caín? ¿Por qué Dios prefirió la de Abel? ¿Qué? Porque Caín ofreció carne y Abel cosecha. No fue por el tipo de ofrenda. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto Dios pedía que se entregaran dos palomas, o dos ovejas, o si no, aceite, o si no, trigo. Y no había ningún problema si alguien entregaba algo que no fuera oro o carne, porque lo que tenías, de lo recibido de tus manos, de conforme fuimos bendecidos, de gracia recibimos, o sea, de eso. Entonces, ¿qué hacía Abel? Pues se dedicaba a las ovejas. ¿Qué hacía Caín? Se dedicaba al campo. ¿Qué tiene de mal eso? Nada. No tiene nada de malo. No, que el problema fue que Caín tenía un mal corazón. Eso no lo dice la Biblia. Que el problema es que no lo dio con amor. Eso no lo dice la Biblia. Chicos, no podemos hacer aseveraciones de algo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que no lo dio con amor o que Abel lo dio con más amor. Una cosa sí es clave y sí es cierta, es que hay que remitirnos a los hechos y a la realidad. Una cosa sí es cierta, la reacción de Caín habla del carácter que tenía. La reacción de Adán y Eva habla del carácter que desarrollaron después de hablar con la serpiente. La actitud de cómo lo ofrece, la Biblia no dice nada de la actitud de Caín, pero sí dice de la actitud de después. Eso te debe dar luz, ¿no? Sí. Abel dio lo mejor que tenía, pero también dice que Caín dio lo mejor de su cosecha. En el arameo, Caín dio de lo mejor de su cosecha, no dio lo peor. Estamos tocando cuerdas sensibles acá. Estamos tocando arterias acá. Puntos sensibles acá. No, es que el punto no es que uno diera, es que las verduras que no tienen, no, es que también no puedes tú decir que las verduras no tienen sangre, porque no era a Dios lo más rico que a Dios le gustaba, no era la sangre, era la grosura. Si leemos en el antiguo pacto los sacrificios, lo que Dios consideraba más preciado, no era ni siquiera la sangre, era la grosura, la gordura, la grasa que se quemaba en el altar. Y de la misma manera, la grosura de las plantas. ¿Cuál es la grosura de las plantas? El aceite. Dos grosuras. La grosura de los animales era la grasa. La grosura de las plantas es el aceite. Por eso traías aceite y se podía hacer. O sea, el problema... Dice que no lo dio lo mejor de su cosecha. No, sí, los dos dieron lo mejor. Solo que uno dio cosecha y otro dio animales. Punto. Abel lo dio con fe y disposición a la voluntad de Dios y Caín lo hizo con esfuerzo humano. Eso no lo dice la Biblia. ¿Sale?
Eso no lo dice la Biblia. Usted está votando viejas doctrinas que yo no había comprendido. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Eso es hasta el pacto. Todavía no hay pacto ahí. Todavía no hay pacto ahí. Es que, chicos, Dios no pidió no. Dios no pidió nada. Dios no les dijo nada. Solo ellos llevaron ofrendas. Miren, por eso la Escritura dice, cuando te presentes ante el rey, no vayas con las manos vacías. Por favor, no hay que inventarle a la Biblia porque suena bien o coherente. La Biblia no tiene la intención de ser coherente a nuestra mente. La Biblia tiene la intención de ser espiritual y hablarnos como hoy nos está hablando de manera espiritual. Entonces, ahí te va lo que podemos hacer un análisis. Lo único que la Biblia nos da referencia es de la actitud de Caín después. Esa es la única referencia. Por favor, hay que poner atención. Quiero saber que están conectando y les diré de dónde Caín aprendió. Lo aprendió de su papá, Adán. Adán peca y se esconde. Ya traía una actitud. Gracias. Ya traía una actitud incorrecta que la aprendió de su papá. Eso es claro porque los dos incurrieron en una actitud y no antes de ofrecer, sino después de ofrecer. ¿Ok? Entonces, hagamos esto. Yo quiero servir a Dios. Tengo una iglesia. Tengo una iglesia de 50 miembros. Es un ejemplo, porque yo no tengo iglesia. Yo no tengo un templo. Pero vamos a suponer como ejemplo que yo tengo una iglesia y 50 personas se congregan. Y Jordan, Dios sabía lo que había en sus corazones, Jordan. Eso sí, porque Dios es omnisciente. ¿Ok? Ok, va. Olvídate de todo lo demás. Y Jordan inicia una iglesia mañana. Yo llevo 20 años con la iglesia y tengo 50 miembros. Y Jordan inicia una iglesia mañana y le llegan 3,000 personas. Y mi reacción es, ¿por qué él sí en 3 días 3,000 personas? ¿Y por qué yo en 20 años 50 personas? ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? Que a nosotros nos debe importar un comino lo que Dios dice, porque lo que Él dice es lo importante. O sea, nos tiene que importar un comino lo que Dios me dice a mí, de mí. A mí me tiene que importar lo que Él quiere. Y si Él quiere algo y no es lo que yo quería, mi actitud debe ser alinearme a Él y no enojarme. ¿Pero por qué Jordan sí tiene? Dios a mí no me quiere. Voy a hacer algo. Dios ve lo que hay en el corazón, pero la manifestación fue después. Lo que les estoy diciendo, Jordan empieza 3 días, 3,000 miembros, y yo me enojo y no sé. Eso es por eso que Dios no te daba más de 50 miembros. Por eso no te daba más de 50 miembros. Por eso, nada más, por eso. Cuando tú pienses que algo es injusto contigo, cuando tú pienses que algo no es justo contigo de parte de Dios, tienes que pensar que Dios conoce tu corazón y también tienes que pensar que si Dios reaccionara hacia tu vida, hacia tu ofrenda, ¿saldrías como Caín lastimado o saldrías como Abel? Y ya. Ese no era el tema. El tema era diezmos y ofrendas, antiguo pacto, nuevo pacto, usos y costumbres. Punto número 1. Diezmos y ofrendas, antiguo pacto. Con esto, primero voy a decir de qué se trata y después cómo aplica en el antiguo pacto. Y lo puedes estudiar en la Biblia o puedes encontrar un estudio, una tesis que tengo aquí ya en PDF lista para leerse completita, en donde están las citas bíblicas y todo. El diezmo se entregaba, parte era quemada y parte era guardada para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene que vivir de algo y al sumo sacerdote se le entregaba.
Por eso de ahí salen las historias donde los hijos de Elí estos otros chicos robaban, tomaban, porque ellos en vez de quemarlo se lo querían comer y obligaban a la gente a darles a ellos carne cruda para guardar. Entonces, ahí es donde vienen las malas actitudes. Las malas actitudes siempre han venido desde el pasado hasta el día de hoy. No creas que hoy es el único momento en donde se escucha que hacen mal uso de los dineros. No, viene desde antes. Pero entonces el diezmo, la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que el diezmo es el primer 10%, de cada cosa que recibes. Te regalaron un suéter, lo evalúas, costó 500 pesos, sacas 50 y es tu diezmo. Porque alguien te dio... Escucha esto. Te regalaron un suéter que cuesta 500 pesos. Y tú dices, no, es que esto no se debe diezmar porque fue un regalo. Los fariseos diezmaban hasta los centavos que les daban. Imagínate que este suéter fue ofrecido a demonios o a Satanás, o viene de un lugar de culto, o viene con maldiciones, o viene con un tema que puede dañar tu vida y no lo sabes. Y la única manera que dice la Escritura que lo purificas, lo limpias y el enemigo no roba en tu casa es cuando tú lo diezmas. Antiguo pacto. Antiguo pacto. ¿Tiene o no tiene sentido lo que acabo de decir? Lo primerito, antes de pensar en su luz, en su agua, en su comida, en su esto, el primer 10% lo apartaban y lo tenían guardado para entregarlo a Dios, y con eso se sostenía el sumo sacerdote. ¿Pero qué, la sangre de Jesús no limpia lo impuro? Sí, pero no tienes la sangre palpable, y la sangre de Jesús no es un amuleto. Hay instrucciones de Dios. Hay instrucciones. Y si yo quiero curar todo con la sangre, me voy a ver como un fanático que a todo le tira sangre o a todo le tiro aceite. ¿Sale? Ok. Vamos a continuar. Entonces, diezmo está claro. Primer 10% de lo que sea que llegue a tu vida. Esto es antiguo pacto. ¿De acuerdo? Y eso era para el sostenimiento del sumo sacerdote. Hasta ahí no hay dudas. Ofrendas. ¿Qué eran las ofrendas? ¿Qué eran las ofrendas? Malaquías. Traigan los diezmos al alfolí, sumo sacerdote, y haya alimento en mi casa. La casa, el templo, requiere mayor mantenimiento que la familia de un sumo sacerdote. Significaba que una vez que entregaba los diezmos, tu ofrenda debería ser mayor que el diezmo. Y David dijo, jamás le daré a Dios algo que no me cueste. Tenía que comprar una era, un lugar, un terreno, y el dueño del terreno le dijo, no, te lo regalo para la obra de Dios. Dijo, no, Señor, porque yo ya entendí. Yo no voy a tomar algo que me regalaron y decirle a Dios, ay, me estoy sacrificando, te lo estoy dando, Dios. No, me tiene que costar. Porque el diezmo lo que hizo fue bendijo, purificó, limpió el resto de lo que tienes. Significa que el enemigo no lo va a tocar, no te lo va a robar, la enfermedad no te lo va a robar. Muchos de nosotros juntamos dinero y lo guardamos por si las moscas, por si el accidente, y esas cosas nos persiguen. Porque para eso lo guardamos. El enemigo toma nota y dice, Claudia está ahorrando dinero por si le pasa un accidente. Perfecto. Pues para no quedarle mal, pues hay que mandarle un accidente. Pues ya tiene el dinero, ya lo ahorró. Ya ahorró dinero para un accidente. Vamos a mandarle un accidente. Claudia no está viviendo por fe. Significa que Claudia se está preparando por si las moscas. Pues vamos a mandarle las moscas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Y está en el tratado, en la tesis que tengo acá arriba. Ustedes la pueden leer. Los diezmos eran para el sostenimiento del sumo sacerdote. Luego venían las ofrendas. Eran destinadas para la casa de Dios. De ahí se mantenía la casa, los que trabajaban en la casa, los porteros, los candeleros,
todo lo que se hacía en la casa se manejaba con las ofrendas. Las ofrendas son para sostener la casa, el templo, el lugar de reunión, o la tecnología, o lo que sea que se use para la reunión. Y la primicia era para los levitas. Es diferente, no confundas diezmos con primicias. La primicia era tomar tu primer sueldo, tu primer proyecto, tu primer contrato. En tu caso te lo barajeo despacio. Saca, de acuerdo a tu fe y tu propuesta, saca tu primer saldo semanal de lo que sea que trabajes, o si tienes más fe, quincenal, o si tienes más fe, mensual, y tráeselo al Señor. Y ese era destinado para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Pues los encargados de la administración. Ya. Sencillo. Así, ya. Antiguo pacto. Vamos a hacer un paréntesis antes de entrar al punto número 2 y luego pasar al número 3. Ya hablamos del diezmo, la ofrenda y la primicia en el Antiguo Testamento. Si tú vas a proponer el diezmo y la ofrenda como el modo en el que reverencias a Dios, significa que tienes que ejecutar y obedecer no solo eso en la ley, sino todo lo demás. Porque si no, el dar el diezmo y la ofrenda no sirven. No sirven. No sirven. Escuchen lo que les estoy diciendo. No sirven. No sirven. Hacer una parte de la ley no sirve. Por eso los fariseos eran tan estrictos en obedecer todo. Yo no tengo religión, yo leo la Biblia. Escuchen bien y procuro tener una relación con Dios. Los fariseos, escuchen bien, los fariseos diezmaban todo, pero no solo diezmaban todo, hacían todo lo que dice la ley al pie de la letra. Si vas a obedecer una parte de la ley, tienes que obedecer todo. El hombre tiene que cortarse la punta de su pene, ¿sí? Tienes que perdonar deudas, o sea, tienes que obedecer la ley tal cual, completita. No nada más lo que te convenga. Entonces, esas personas que dicen, yo me hice judío, yo estoy judaizando, yo soy mesiánico, perdónenme. Porque una cosa es el pueblo de Dios, la esposa, y otra cosa es la novia. Son cosas diferentes, está difícil. Y también la Escritura decía que cuando, escucha bien, que cuando el cordero era sacrificado, los obligaba a comerse todo lo que había en el cordero. En ese momento los hacía comer hasta las patas, el pellejo, todo. ¿Por qué? Porque ese cordero en ese momento en el arameo hace un símbolo y en el hebreo hace un símbolo de el antiguo pacto, del pacto de la ley. Pero bueno, el punto es que cuando la orden era comerse todo el borrego, la oveja, habla de que la ley también tenías que comértela toda. Si no, no funcionaba. Por eso muchos de nosotros a veces hacemos lo que nos place, lo que nos acomoda, lo que nos gusta, para cumplir. Terminemos con este paréntesis, vamos al punto número 2, ¿sale? Entonces el nuevo pacto, ¿qué es lo que dice de dar? ¿Qué es lo que dice el nuevo pacto del dinero? Ojo, ¿qué es lo que dice el nuevo pacto del dinero? ¿Quieren escucharlo o no lo quieren escuchar? Jesús dijo, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. No se refería a que no le dieras dinero. Se refería a que cuando tú entres en una situación donde el enemigo te quiere atacar con palabras, tú sepas cómo responderle al mundo con la inteligencia y la sagacidad de una serpiente, dice la Biblia, astutos como serpientes, y cuando vengas a hablar de un tema espiritual, seas manso como una paloma. Esa no te la esperabas. Cuando Jesús dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es, no se refería a que no le dieras las monedas al templo. Se refería a que ellos lo estaban tentando. Lo estaban probando, querían matarlo. Y Jesús te está diciendo a ti que si un día el enemigo te acorrala de esa manera,
Si un día el enemigo te encierra de esa manera, estás en tu espacio de trabajo porque eres cristiano, alguien te acorrala, si estás en tu espacio de escuela y alguien te acorrala, si estás en la sociedad, en la política, en donde quiera que te muevas y alguien te acorrala porque eres el hijo de Dios, porque eres hijo de Dios y alguien te acorrala, tienes que ser astuto como serpiente y tienes que saber responderle a César como a César se le debe responder. Pablo lo hizo muy bien. Pero cuando estés en el ámbito espiritual, ser manso como paloma y responder manso como una paloma. Bueno, ahí se las dejo. Entonces, en el nuevo pacto, para que no saquemos de contexto los versos, el primer verso que vamos a analizar es en Corintios. Dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Hablemos en el griego. Propósito, propuesta, proponer, proposición. La palabra cada quien dé como propuso, esa palabra propuso en el griego habla de propósito, propuesta, ¿sale? Proposición. ¿Qué significa eso? Que cambia la administración. Que hoy la administración debería ser de manera diferente. Entonces, punto número 1 en el Nuevo Testamento es cada quien dé como propuso en su corazón. Propuesta, propósito, proposición. Yo propongo darle a Dios 2,000 pesos a la semana o 5,000 pesos al mes. No sé, yo propongo y los pongo con un propósito para su casa. Escribo en un sobre, este propósito va a ser mensual y se lo voy a dar al Señor como el apoyo que yo voy a dar, ¿sí? Voy a dar a la iglesia o a el lugar donde te reúnes. Propuesta, propósito, proposición. Segunda forma de dar en el Nuevo Testamento. ¿Están listos? Sí, no estoy hablando de diezmos, esto no es diezmo y ofrenda, esto es el Nuevo Testamento. Segunda forma de dar en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo, conforme fueres bendecido. ¡Wow! Conforme fueres bendecido. Yo pues anhelo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, tu corazón. Es a lo que se refiere. Así como prospere tu apego a Dios, vas a ser prosperado en todas las cosas. Y Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y el apóstol Pablo dijo, de acuerdo a cómo fueres bendecido, es como vas a dar. Entonces, la primera forma de dar en el Nuevo Testamento es hacerte una propuesta administrativa y decir, yo le voy a dar a la iglesia cada mes o cada semana, cada quincena, tanto. Esa es tu propuesta, ese es el tamaño de lo que tú propones en tu corazón, eso lo haces. 2, eres bendecido extraordinariamente, bendices. Así es. Es que me dieron un aumento, pues aumento mi bendición. Es que me dieron una herencia, doy mi bendición. Es que conforme fueres bendecido. Y número 3, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Dice la Escritura que vendían lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles. A nadie le faltaba nada. Todos eran bendecidos. Ahí es donde aplica que si te sobra un carro, te sobra una casa, un terreno, lo puedas vender y traerlo a los pies de los apóstoles. Es todo. Yo no te estoy hablando de lo que a mí me gusta. Yo no te hablo de lo que me gusta. A mí no es porque me guste. Yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia. ¿Quieres el estudio? Está en el link de mi biografía. ¿Quieres? Estúdialo. Y si algo no te gusta, pues lamentablemente no puedo hacer nada por ti. Yo no puedo hacer algo por ti, porque yo no puedo hacer que te guste. Yo solo te digo lo que está escrito. ¿Sale? Y si tienes bronca con pastores que están bendecidos, ve, llévasela al Señor. Pero no me salgas, no me vengas a decir jamás en tu vida
Que porque un pastor o un líder o alguien cometió un error, tú dejaste de serle fiel a Dios, porque eso Dios no te lo va a contar como justicia. Escucha lo que te estoy diciendo y escúchame bien. Hazle así a tu oído. Hazle así muy bien a tu oído. Tú no puedes venir al Señor y decirle, es que escuché que un pastor, es que mi ex pastor se robaba el dinero o hacía mal uso del dinero o cometía pecado o hizo una cosa y por eso yo dejé. Esa no es justificación. Para Dios no es justicia el pecado de otro, incluso si fuera tu líder espiritual, para que tú tomes decisiones que van en contra de tu corazón entregado a Dios, así mismo como tu tesoro que está en el corazón es entregado a Dios. Sencillo. Ya, es todo. Exacto. Cada quien va a rendirle a cuentas a Dios de lo que hace. Por eso, a ti lo único que te tiene que preocupar es tú cómo estás delante de Dios. Ahora sí escoge. Ahí viene nuestro paréntesis. Este es el paréntesis para llegar al punto número 3. Ahora sí te toca a ti escoger. Escoge cómo te vas a presentar delante del Señor. Si te vas a presentar como el antiguo pacto y vas a dar diezmos y ofrendas, hazlo, pero también circuncídate. También, mujer, cállate en la iglesia o en los lugares donde habla el hombre. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, no lo digo yo. ¿Sale? No lo digo yo. Perdónale la deuda a tus hermanos y olvídate de que te deben dinero. Ahí las que faltan. O si quieres vivir en el... Y hay que celebrar todas las fiestas, todas las cosas, todo aquello. Pero si quieres vivir el nuevo pacto, conforme seas bendecido, primero, propone en tu corazón cómo vas a bendecir. 2, conforme fueres bendecido. Y 3, si te sobran cosas, véndelas y tráelas para el beneficio del reino de Dios o de las personas que estén en necesidad. Listo. Ya. Está difícil. Ahora sí, terminando este último paréntesis, vamos con el último punto. El punto número 3. ¿Por qué entonces al día de hoy, cuando estamos en la gracia, supuestamente estamos en la gracia, ¿no?, se sigue pidiendo el diezmo y la ofrenda en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué en las iglesias se sigue pidiendo el diezmo y la ofrenda? Exacto. ¿Por qué se sigue pidiendo el diezmo y la ofrenda? Porque nuestros corazones están endurecidos y no nos movemos por amor, nos movemos por obligación. Por eso, nada más. Nada más por eso. Porque nuestros corazones son duros estos corazones. Y no queremos dar por amor, por agradecimiento. No queremos dar porque donde está nuestro tesoro va a estar nuestro corazón. No queremos entregar primero nuestro corazón a Dios, porque el que va a entregar el dinero a Dios, primero entregó su ser, entregó su corazón, se rindió a Dios. Tú no puedes darle nada a Dios si primero no entregabas esto de acá. Y si primero no entregas esto de acá, significa que jamás, te digan lo que te digan, te platiquen, te motiven, te den el sermón que quieras, te hablen 2 horas, un día entero, te ganes la lotería, jamás, si no entregas primero esto, jamás vas a entender lo que es darle a Dios el tesoro, porque nunca entendiste lo que es darle tu corazón. Por lo tanto, como nuestros corazones están duros y preferimos que nos arreen, que nos acarreen, que nos confronten, que nos estén obligando. Es el diezmo y que si no das el diezmo, Dios no te bendice. Es verdad, todo es correcto, está en la Biblia. Y ahí vas corriendo y medio sacas, es que, mi diezmo de 10,000 pesos son 1,000 pesos, pero no tengo cambio, se van 1,100. Ay, Dios me debe 100 pesos. ¿Qué fregados es eso? ¿Cómo Dios te va a deber 100 pesos? Bueno, que 100 pesos sean, ¿cómo pues van a ser 100 pesos tu ofrenda si tu diezmo fue de 1,000 pesos, caray? El corazón es el que tiene el problema. El corazón es el que tiene el problema. Tú, a ti te estoy hablando, que te gastas 5,000 pesos en un carnaval.
a ti te estoy hablando. Que vas a una feria y te gastas 9,000 pesos, lo que sea. Tú que te vas de viaje, a ti te estoy hablando. Escucha, si tú que te vas de vacaciones te gastas 50,000 pesos, a ti te estoy hablando. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahí te hablan. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Por lo tanto, la única forma que los pastores de este siglo han logrado ayudarte a que seas bendecido es amenazándote. Y por eso todos los que están aquí diciendo que no es cierto, que es mentira, que el diezmo, que no es de Dios, es porque en algún punto de su vida sí o sí se sintieron amenazados, porque si no daban el diezmo algo les iba a pasar. Y el problema no era la amenaza. Y les estoy hablando cosas bien pesadas. El problema no era la amenaza. El problema es el corazón. Alguien dijo hace rato, ¿y por qué los más fregados son los que más dan? Porque son los que más fe usan en su vida. Estaban entregando las ofrendas en el templo. Escucha bien, Jesús, ¿por qué Jesús estaría mirando las ofrendas en el templo? Porque era rabino. Tenía autorización para estar viendo los que entregaban las ofrendas. Entonces, esto no te lo esperaba. No me lo esperaba. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, Jesús está mirando a la gente dar dinero. Y miraba cómo los ricos tiraban bolsas de dinero. Básicamente les tocaban trompeta para que entregaran bolsas de dinero. Y una viuda pobre tiró 2 monedas blancas. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto les digo que esta mujer dio más que todos. No, pero ¿cómo es posible si solamente... No, es que ellos están dando lo que les sobra. Y esta mujer dio de su sustento todo lo que tenía. Mi pregunta para ti es hoy, ¿qué has hecho para que Jesús hable de lo que das? ¿Qué has hecho para que Jesús se fije en lo que das? ¿Qué has hecho para que llame la atención de Jesús? Volvamos al ejemplo del principio. ¿Quién llamó la atención de Dios? ¿La ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel? El corazón que tú tienes es lo que va a llamar la atención de Dios, no la cantidad. Porque si tu corazón, este pueblo con sus labios me honra, puedes saber muchísimo de Biblia, puedes saber muchísimo de Biblia, puedes saberte la Biblia, comerte todos esos libros de cabeza. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dame, hijo mío, tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Sencillo. Entonces, con esto culminamos los 3 temas del día de hoy. Hagamos el resumen final y cerremos y aterricemos la plática. Empecé desde el principio, hablé de los diezmos y las ofrendas en el antiguo pacto, hablé de la generosidad en el nuevo pacto. Si alguien quiere leer con citas bíblicas, aquí está el PDF en el link de mi biografía donde dice mayordomía y ahí está con citas bíblicas y todo. ¿Sale? Como decía el apóstol Pablo, yo quiero conocer a Dios. Yo de verdad quiero conocerle. Mi papá fue misionero. Mi papá fue misionero por 37 años y murió predicando la Biblia en aldeas donde nadie quería ir.
aldeas que no tenían agua, que no tenían ni un recurso. Murió ahí él, cayó de rodillas predicando. Y lo único que recuerdo que me impactó tanto es que todos los días me decía, yo quiero ver a Jesús. Él era un gringo. Yo me quiero ver a Jesús, decía. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a mi Jesús. Yo quiero ver mi Jesús, decía él. Envuelvo esta plática con lo siguiente. En el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban al lugar santísimo a hacer las ofrendas, las expiaciones. Dicen los historiadores que cuando entraban a ese lugar completamente oscuro y ellos hacían todo el ritual correcto y no morían, dicen que en esa plena oscuridad es como cuando enciendes un cerillo en la densa oscuridad y se ilumina el cerillo, pero prendía, iluminaba todo el lugar, la presencia de Dios bajaba. Ellos pasaban años preparándose para ese único encuentro con la presencia de Dios, donde ellos tenían que hacer expiación por todo el pueblo, entraban al lugar santísimo y lo hacían. Si una mosca les caía una noche antes, ellos caían muertos por estar contaminados, etcétera, etcétera. Lo que más me impacta, escuchen, lo que más me impacta es que estos hombres vivían el resto de su vida como un vegetal. Después de haber probado la presencia de Dios, vivían como un vegetal. Pregúntame por qué. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué vivían como un vegetal? ¿Por qué? Porque ya no les importaban las cosas de esta vida. Solo querían morirse lo más rápido posible para poder volverse a encontrar con Dios y tener la experiencia que habían tenido en el lugar santísimo. El resto de su vida se la pasaban sentados esperando solo morir para poderse encontrar una vez más con la presencia de Dios. Me recuerda mucho a mi papá. Quiero ver a Jesús. Quiero ver a Jesús. Entonces, por lo que ustedes me escriben, yo quiero conocer a Dios, como decía el apóstol Pablo. Yo quiero conocer a Dios, como decía el apóstol Pablo. Así que, chicos, pues, si no has tenido la oportunidad de conocer a Dios, yo quiero decirte algo muy importante. Tú y yo, muchas veces he escuchado en las iglesias que la gente dice, dale una oportunidad a Dios. ¿Lo han escuchado alguna vez? Dale una oportunidad a Dios. ¿Lo han escuchado alguna? ¿Alguien ha escuchado eso? Dale una oportunidad a Dios. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Dale una oportunidad a Dios. Tengo noticias para ti. Tú y yo no somos nadie para darle una oportunidad a Dios. Él nos da una oportunidad a nosotros hoy. Hoy. Y hoy, en este momento, aunque no estemos haciendo ninguna ritual, ninguna liturgia, muchos de ustedes están siendo tocados por Dios. En este momento yo lo sé. Muchos de ustedes están siendo llamados y atraídos por Dios. Alguien acaba de decir, yo quiero conocerlo de esa manera. Dios te está atrayendo, Liam. Dios te está atrayendo, Dios te está jalando como un imán. En este momento la intención es que Dios te atraiga de tal manera que tú respondas. Y respóndele. La fe se manifiesta en el verbo o en la obra, en hacer algo. No te quedes quieto. No te quedes esperando. No te quedes diciendo, ay, pues estuvo buena la charla. Bye, buenas noches. No. Reciban la palabra en esta noche, pero mañana, hoy en la noche, antes de dormir, dile en tu mente, en tu corazón o con tu voz audible, dile, Dios, yo escuché un mensaje hoy, yo escuché algo hoy y yo te quiero conocer. Te quiero conocer. No sé qué tiene que pasar,
No sé a dónde tengo que llegar, no sé qué tiene que suceder en mi vida, no sé qué cambios tiene que haber en mi vida, pero yo te quiero conocer. Te quiero conocer. Quiero saber de ti, quiero tener una experiencia contigo real, verdadera. Háblalo. Quizá te pase como Abraham. Abraham ni siquiera buscaba a Dios y un día Dios se lo encuentra. Y Dios le habla y Dios le dice, contigo voy a hacer una nación. No sabes lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso estás aquí esta noche, no estás viendo bailecitos. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Atesóralo y toma acción. Habla un momento con Dios hoy antes de que te duermas. No te vayas a quedar quieto. No te vayas a quedar tranquilo o tranquila. No te vayas a quedar esperando que algo pase solito. Las cosas tú las tienes que buscar cuando Dios te está dando esto. Porque en este momento Dios te está hablando. Y tú tienes que dar un paso, avanzar, caminar hacia Él. Y vas a ver que Dios se va a manifestar a tu vida. ¿Sale? Ok. Pues les mando un abrazo muy fuerte. ¿Sale? Cuídense mucho. Yo no tengo religión, no tengo nada contra nadie. Todos los domingos en la noche hacemos en vivo. Si gustan acompañarme, les espero. Iniciamos hablando de la parte del diezmo y la ofrenda. Y ahorita terminamos pues con este tremendo mensaje. Espero que les sirva. Les mando un abrazo fuerte. Dios les bendiga mucho. Si me permiten, si hago una rápida oración, ¿me permiten o no podemos? ¿Sí? ¿Me permiten si hacemos una rápida oración? ¿No? ¿Sí? Va. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Dios, yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí conectados. Y te doy gracias por el corazón que has puesto en cada uno de ellos, cada uno de nosotros, para aprender y escuchar de tu palabra. Yo sé, Señor, que aquí hay personas que se rehúsan a creer en ti, pero también sé que aquellos que se rehúsan más, así como Pablo, son aquellos que cuando tú los atrapas, se convierten en la mejor herramienta tuya para alcanzar a este mundo, tal como el apóstol Pablo, Señor, que era una de las personas más difíciles de alcanzar, pero tú, Jesús, te le apareciste en el camino, así como hoy este live se le apareció a muchas personas. Y a esas personas que recibieron tu palabra, no los dejes, Señor, como la semilla que cae en la piedra, en la tierra, en los espinos, entre la hierba, sino que esta semilla caiga, Señor, en buena tierra y que los que se rehúsan, se resisten a ti, se conviertan en buena tierra para que tu palabra dé fruto. Los bendigo hoy domingo porque es el primer día de la semana y creo que vas a tener una visitación especial de parte de Dios. Dios quiere encontrarse contigo. De otra manera no te habría puesto el día de hoy aquí. Les voy a dar el último secreto y los dejo ir. ¿Listos? Cuando el enemigo te ataque, en vez de llorar, en vez de lamentarte, en vez de sentirte mal, en vez de quejarte, ríete y disfruta el ataque del enemigo. ¿What? ¿Qué? Cuando el enemigo te ataque y veas en tu espíritu que es un ataque directo del enemigo a tu vida, a tu familia, a tu salud, a tu trabajo, a lo que sea que haces, ríete y disfrútalo. ¿Por qué? Porque el enemigo es un mentiroso, padre de mentira. Y cuando él te ataca, lo único que te está diciendo, te está revelando que tú eres una herramienta poderosa en Dios y que amenazas al reino de las tinieblas y que Dios te va a usar de manera gigantesca.
Bendiciones a todos. Con esto termino. Ya. A descansar. Les amo. Cuídense. Descansen. Nos vemos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que les acabo de decir? Les amo. Descansen. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye, bye. Cuídense. Prendan las notificaciones. Díganme cuando ya prendieron las notificaciones